este sinte tiene 4 voces, en el fondo independientes, 4 instrumentos. Y voy a ocupar dos, uno con un sonido como medio espectral, eh, que le da como una dimensión divertida al tema, y que no va a estar tan fuerte tampoco, sino es como un detalle que va a sonar como por abajo. Y también un sinte que está con arpegiador y que me va a ayudar a dar estos arreglos pequeñitos. Los grabé primero sin el arpegio y después le agregué el arpegio y quedó como algo de esta forma. Hola, soy Fantasna, soy productor de música electrónica, hago live también, y soy DJ y estoy en Serendipia. Claro, yo empecé haciendo música como a partir del sampling, que es como, creo que es como lo que más me identifica. Eh, Porque solo tenía como un computador y solo con eso empecé a componer. Ese fue como mi punto de partida en la música electrónica. Encontraba como muy interesante poder como rescatar eh, partes o muestras de cualquier sonido o canción y darle otro significado, como transformarlo. No solo como copiarlo literalmente, sino como eh, buscarle otra existencia. Luego a partir de eso ya empecé a incorporar como elementos como máquinas análogas, drum machines, sintetizadores, otros software, pero creo que ese es el punto de partida y siempre busqué como un ambiente como melancólico o buscar un estado de ánimo como especial. Em, Luego el sello Halcón, que fundé el año 2018, se inició como un ciclo de fiesta. Eso era, una fiesta. Donde yo hacía la curatoría y invitaba a músicos a presentarse. Y el año 2020 pasa a ser un sello de música. A partir de la pandemia llegó un punto en que dije, quiero sacar como música que tengo guardada y también quiero crear como un espacio como de música local. Eh, Porque estaba acostumbrado a enviar demos a sellos como extranjeros. Y me di cuenta que quizás valía la pena crear más un catálogo local que, que seguir enviando la música hacia afuera. Y me parecía interesante crear como un catálogo nacional o incluso regional, ojalá en el futuro. Potenciar como eso, crear un catálogo y potenciar como a nuevos creadores locales. A mí me inspira la cultura local en general, lo que pasa como en la calle eh, o a veces también lugares geográficos que quizá incluso no he visitado. Eh, eso me moviliza como a buscar sonidos y me imagino como un espacio cuando creo una canción. Y me imagino un estado de ánimo. Y eso me gusta como transmitirlo, que ese estado de ánimo que me imaginé lo pueda plasmar en la canción y que la persona que lo va a escuchar quizás pueda sentirlo también. Ahora voy a mostrar cómo compongo un tema, un track, cómo comienzo a hacerlo y cuál es la estructura. Y para eso voy a ocupar una Analog Rhythm, una Drum Machine Analog Rhythm, un sintetizador Digitone de la marca Electron. Voy a ocupar software Live, Machine y un sinte para los bajos Dave Smith y la Electrive MX para
ciertos arreglos. Este tema lo voy a comenzar a partir de un sample que encontré en una canción que me gustó. Escuché la canción y pensé, aquí hay algo especial que puedo como rescatar. Esta es la canción original. Me gustó esa parte inicial, está como interesante. Y eso lo separé en dos partes. Primero este sample, que finalmente se lupea y lo ajusté al tiempo que quería trabajar, que es 123. Un segundo sample que va a comenzar ahora, que lo dejé programado para que se reproduzca automáticamente. Entonces son como estas dos samples que le dan la estructura al tema. Y a partir de esto empecé a crear todo lo demás. Después de eso, este tema lo partí solo en el computador y hice una pequeña percusión como para ordenarme. Entonces, solo con las herramientas de Live, los kits que vienen por defecto, empecé a trabajar con eso como para crear una idea nomás. Entonces empecé a meter estos elementos como una primera base y después otro kit con elementos más percutivos, claps, como que le dan una onda más movida. Y bueno, estos vienen los samples como por defecto. Después uno puede, yo lo que hago generalmente es como que programo algo acá y los samples los reemplazo por algunos de mi librería, que tengo una pequeña librería que ocupo siempre. Entonces, y ahí le doy como un sentido como más propio a la batería. A partir de los samples que logré rescatar y de la batería, decidí agregar una capa de strings, vientos, cuerdas, en Machine, que es un software de Native Instruments. Entonces elegí un sample que era bien completo y como le agregué un reverb también para tener mayor profundidad, que suena algo como esto. Y busqué que estuviera en la nota del sample que ya tomamos y quedó algo como esto. Entonces al final eso como que le da otra capa de profundidad a lo que ya hicimos y se empieza a armar como ese como estado de ánimo que logro encontrar o atmósfera, generar como un espacio, una atmósfera como dentro de esto. Y queda algo así. Y a partir de eso empecé a agregar otro elemento. Ahora voy a mostrar la Analog Rhythm, que es de Electron. Esta va a ser como la batería principal del tema, donde está como el bombo, como los hi-hats, las cajas y un tom que funciona como bajo en este tema. A mí me gustan en general casi todos los sonidos, los saturo un poco. Tiene aquí como un overdrive que le da como un poco de maldad al sonido. Y otros efectos que agregué, por ejemplo este hi-hat tiene un poco de delay, que lo hace un poco más repetitivo y le da como más ritmo. Y las baterías en general, los noise snare, también le pongo siempre harto overdrive para que pegue y se sienta como presente. Esto voy a trabajar en 4/4 y en el fondo lo que hice acá primero fue agregar el kick a partir de lo que ya teníamos. Decidí agregar el kick como para crear las partes que son más de pista de baile, los elementos propios como de pista de baile. Entonces queda algo como esto.
Y junto con esto, este elemento también va en conjunto con un bajo, que es el que les comentaba. Y eso nos da como, empieza como a tener más cadencia el tema. Importante como el bajo, en el fondo es un sonido que es un tom, pero está tocado como con distintos tonos. Y ahí logro como darle como una nota. Pero es un solo sonido que cambia en el fondo el pitch. Y queda como algo como esto, para mostrarlo solo. Y es un sonido que hace de bajo y le da como esa estructura al tema. Quizá ahí. Aquí voy a mostrar todas las baterías y todos los elementos. Por ejemplo, aquí si se fijan no es tanto los steps marcados, sino con el delay se genera como una sensación de que está completo. Ahora, cuando empiezo la composición, los elementos los voy agregando a poco. En general no meto todo de una, sino como de a poco se van incorporando como en la composición y en el track. Incluso podemos hacer pausas para que entren como los otros elementos. Con eso sigo avanzando. También quizás destacar que la Nano Rhythm la tengo conectada, la estoy pasando a través de este filtro Moog, que este filtro le da más saturación al tema. Y aparte, después del filtro pasa a un preamp que también tiene más saturación, entonces al final es una suma de capas que le da más armónicos a los sonidos y que se sienten más presentes y se logran identificar cada uno. Después decidí agregar como un bajo que es un poco más melódico y más espaciado, no es tan repetitivo. Y para eso voy a ocupar el Mofo X4 de Dave Smith. Me gustan los bajos de este sinte porque son bien profundos y es un sinte análogo. El sonido es súper cálido. Y me gusta mucho trabajar con la frecuencia y con la resonancia del bajo como para hacer esas modificaciones. Y entonces lo que hice, yo ocupo el live para secuenciar el bajo. Entonces desde el live le envío notas MIDI. Primero lo toqué y eso lo grabé en MIDI en el live, y después ese MIDI lo arreglo un poquitito para que quede todo sonando más o menos en la grilla, no exacto en la grilla, sino que lo corro un poco para que se sienta como más natural, y luego de eso desde live se reproduce al sinte. Entonces queda algo como esto, que quizás cuando está solo no tiene mucho, no se entiende mucho, pero en conjunto con los otros elementos se integra bien. Entonces le da ya otra profundidad al tema con los bajos y le da un elemento más melódico dentro de la composición.
Y si quiero puedo ir agregando notas acá en la pista MIDI como para hacer variaciones. Y así este elemento finalmente pasa a ser parte de la composición completa. Y voy variando la frecuencia también. Que eso es importante porque si no es muy plano. Y puede ir teniendo más intensidad durante el desarrollo del tema. Ahora que ya tengo la estructura principal del tema como armada, voy a agregar como detalles o elementos que complementan la composición y le dan como una estructura un poco más completa y quizás profundidad en ciertos aspectos, sobre todo el tema rítmico y de sinte. Creo que como la superposición de elementos también es buena en cierta forma, pero hay que ver cómo estos sonidos se acoplan con lo otro para que no se sienta tan pesado y no lleno de elementos, sino que refuercen lo que ya hay. Entonces voy a ocupar la Machine Drum, que es una máquina análoga, similar a la Analog Rhythm, y me gusta porque le da tiene otro timbre, diferente a la Analog Rhythm, y eso como que complementa bien el sonido. Entonces aquí armé como algo muy sencillo, que es como un hi-hat y un kick, que no sé si lo voy a ocupar doble, pero lo voy a mostrar ahora. Entonces, al superponerse los hi-hats, le da un detalle como especial, que es interesante como de mostrarlo. Y lo otro, cuando yo estoy ya grabando, trato de grabar como unas pasadas largas, con varios compases, para ir haciendo modificaciones en vivo mientras voy grabando. Modifico, por ejemplo, el decay, cosa de que se sienta un poco más orgánico en cierta forma, y como que el tema cobre vida. Finalmente, como mencionaba antes, voy a agregar algunos elementos que son como arreglos, pequeños detalles, que son elementos dentro de la composición que no van a sonar todo el tiempo, sino como que los voy a activar en ciertos momentos y van a ir como que aparecen y desaparecen un poco en la composición. Entonces voy a ocupar este sinte, que es de Electron, Digitone se llama el modelo, y tengo este sinte tiene 4 voces, en el fondo independientes, 4 instrumentos, y voy a ocupar 2, uno con un sonido como medio espectral, que les da como una dimensión divertida al tema, y que no va a estar tan fuerte tampoco, sino es como un detalle que va a sonar como por abajo. Y también un sinte que está con arpegiador y que me va a ayudar a dar estos arreglos pequeñitos. Los grabé primero sin el arpegio y después le agregué el arpegio y quedó como algo de esta forma. Te lo voy a mostrar solo primero, para que se entienda más o menos que este es el sonido primero, como espectral, el que les comentaba recién. Y luego agregué este elemento como de arpegiador.
que es un detalle simplemente. Entonces esto se acopla, yo creo que bien a lo que teníamos antes. Y es una capa que va a estar como bien abajo. Lo principal va a estar adelante y esto como que se puede después en la etapa de mezcla panear hacia un lado o dejar oculto, no sé. Ahora voy a mostrar como el último elemento que es, que es un sinte desde la Korg Electride. Este sinte no es análogo, es un sintetizador digital, pero también tiene partes de batería. Yo voy a ocupar un sonido de piano que me gusta mucho, unos sonidos que son como muy retro que tiene esta máquina. En este caso este es como un piano que le puse un delay. Por eso se escucha con esa repetición. Y inicialmente este elemento lo pensé como un arreglo, pero finalmente creo que es un elemento que podría incorporarse a los elementos principales de la canción, eh, porque quedó como una especie de loop que le da profundidad y como el sample con el que partimos es de un piano, creo que se incorpora bien tener como un segundo piano apoyando el sample inicial. Y quedó algo como esto. Lo voy a mostrar solito, como aquí se puede escuchar los otros elementos que grabamos antes. Creo que estos pianos que los grabé aquí, como tiene un pequeño teclado esta máquina, eh, creo que entran bien en conjunción con el sample inicial. Aquí voy a mostrar cómo queda la unión de ambas cosas. Y aquí puedo jugar con el efecto, como con el delay, dándole más profundidad. Y creo que podría ahora este elemento ser parte como del inicio de la canción, más que como un arreglo. Así que lo voy a dejar como incorporado y sobre eso voy a empezar a construir el resto. Para finalizar, voy a grabar una maqueta de la canción. Yo cuando compongo un tema, primero hago como un jam con todas las máquinas y cuando creo que ya encuentro como una estructura como en mi cabeza, la llevo como a la grabación propiamente tal. Pero lo que vamos a hacer ahora es solo grabar una maqueta tocando el tema como si estuviéramos en vivo presentándonos en un lugar. Entonces, después de eso me permite escuchar el tema, mostrárselo a gente, ver qué tiene que cambiar, ver qué no, ver qué cosas quizás se eliminan. Y después de eso grabo cada sonido por separado, ya para entrar a una etapa de mezcla y de cierre del tema. Así que voy a tocar el tema en vivo y vamos a ver cómo queda.
Ahora que ya grabé esta maqueta, la puedo escuchar varias veces. Es una maqueta sencilla que tiene 2 pistas. Y me sirve un poco para entender lo que la composición o la estructura que armé como en mi cabeza. Y para mí, en este caso, la parte de composición ya está terminada porque el tema tiene una introducción, un desarrollo y tiene también un desenlace. Entonces creo que con eso se arma una idea como concreta. Ahora lo que tengo que hacer posteriormente es grabar cada sonido por separado en pistas separadas para ya pasar a la etapa de mezcla, donde llevo estas pistas, vuelvo a armar la maqueta, vuelvo a armar la composición con estas pistas separadas, basándome en la maqueta, y eso después lo llevo a Pro Tools para hacer la mezcla final o la parte más técnica, ya para terminar el tema, donde lo cierro en mezcla y ya ahí se puede enviar para mastering con algún ingeniero. Entonces, eso viene ahora y ya por lo menos puedo escuchar este track con audífonos en la calle o mandárselo a un amigo y ver cómo avanza. Esta es la forma como compongo un tema, cómo parto a partir o comienzo a partir de un sample. Y les quiero dar las gracias al equipo de Serendipia por hacer estos videos de forma tan preocupada, y lo más importante, creo que la convocatoria de los artistas es paritaria y eso es muy valorable. Creo que este video va a ser valioso para gente que hace música o que quiere comenzar a hacer música, para entender los procesos, y también sirve para gente que no quiere hacer música, solo oyente, y para entender todo el trabajo que hay detrás y todos los procesos que se involucran para finalmente escuchar un tema en tu casa o en los audífonos. Así que espero les guste el video y nos vemos. Muchas gracias.